Josué capítulo 22, versículos 1 al 9. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. En esta noche vamos a hablar de las cualidades que el líder debe procurar. Versículos 1 y 2 veremos en primer lugar que el líder verdadero tiene un testimonio de obediencia en el pasado. En segundo lugar vamos a ver en el versículo 3 que el verdadero líder pone a otros primero. Versículos 4 al 7 veremos en tercer lugar que el líder verdadero tiene un compromiso presente de obediencia a Dios. Y finalmente versículos 8 y 9, el líder verdadero es generoso con los demás. El pueblo de Israel entonces, cumpliendo cabalmente el plan de Dios, ya está instalado en la tierra prometida. 9 tribus y media estaban ya instalados, pero solamente faltaba este resto de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Pero ¿por qué no habían tomado posesión de la tierra? Ya era de ellos, ya había sido repartida, pero ¿por qué no estaban instalados allí? Porque ellos estaban ayudando a las demás tribus a instalarse y habían también ayudado a las demás tribus a pelear. Por esa razón no estaban ubicados. Así que de este ejemplo, de estas últimas tribus que no se habían asentado en la tierra, ya se les había distribuido y todo, tenían sus tiendas ya, pero no habían llegado, vamos a tomar algunas cualidades que los líderes debemos procurar. Como ustedes saben, el libro de Josué, como toda gran literatura, se puede tomar desde muchos puntos de vista. ¿Recuerdan el progreso del peregrino? Hemos dicho que es una novela cristiana alegórica que se podría tomar de muchos puntos de vista, porque así es toda gran literatura, ¿no? Se puede tomar desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, el progreso del peregrino la podríamos tomar como una historia de aventuras que la pueden disfrutar niños, jóvenes y adultos. Podemos tomarla también como la biografía personal de su autor, Juan Bunyan. Podemos también tomarla como un tratado donde hay muy buena teología, etcétera, etcétera. Así también la palabra de Dios, y en este caso el libro de Josué, lo hemos tomado no solamente como un libro que nos enseña a nosotros como cristianos en nuestra vida cristiana, que Dios tiene un plan. El plan es de Dios y nosotros solamente somos instrumentos de Él. En todos los relatos siempre es Dios el personaje principal y nosotros solamente, ¿qué somos? Somos instrumentos que Él usa para lograr sus propósitos. Y también lo hemos tomado como un libro que nos enseña cómo ser líderes en medio de su iglesia. Así que en esta noche lo vamos a encarar desde ese punto de vista como líderes, cualidades que debemos tener como líderes. Y en primer lugar, en los versículos 1 y 2, encontramos que el verdadero líder tiene un testimonio de obediencia en el pasado. Es decir, los líderes verdaderos
deben, antes de ser líderes en la iglesia, esta es la misma enseñanza en el Nuevo Testamento, debe tener un buen testimonio en el pasado. No puede tener un pasado que tenga vergüenzas públicas, donde hay cosas que se le pueden señalar, sino como Pablo también le enseña a Timoteo, en la lista de requisitos para los líderes de la iglesia, debe ser irreprensible. Vemos aquí, versículo 1, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado en el pasado, ¿se fijan? Todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Mire por favor conmigo en el libro de Números, capítulo 32, versículo 18. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. ¿Saben quiénes estaban diciendo esto? Los rubenitas y los gaditas. Versículo 1 del capítulo 32. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Ellos dijeron, nosotros, por mandato de Dios, vamos a ayudar a nuestros hermanos para que ellos, cuando se reparta la tierra, ellos puedan tomar su tierra. Qué lindo testimonio de obediencia en el pasado, porque ya ha pasado tiempo, por lo menos una generación ha pasado. Es decir, las familias de los rubenitas, de los gaditas y de la media tribu de Manasés tienen este testimonio en el pasado. Mire el versículo 25 de Números 32. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, etcétera, etcétera. Mire qué obediencia. Nosotros estamos a disposición de Dios en obediencia. Qué maravillosa cualidad que debe tener todo líder. Y esto ocurrió en el pasado. Versículo 31 ahora, de Números 32. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Obediencia. Los verdaderos siervos de Dios son obedientes y tienen un testimonio de obediencia. Por lo tanto, cuando una persona quiere servir en la iglesia, ¿qué tiene que tener? Un testimonio en el pasado de obediencia. Si la persona no tiene nada, es mejor que empiece a prepararse, como dice Pablo, no un neófito, no alguien nuevo o alguien que no tiene buen testimonio. Un buen testimonio en el pasado. Y mire lo que ocurre cuando ahora avanzamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 6. ¿Qué le dice Dios siempre a su pueblo? Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Esa es la marca, la primera marca de buen testimonio que debemos tener todos los siervos de Dios. Lleguemos ahora entonces al libro de Josué, al capítulo 1, versículos 16 y 17. Josué 1, 16 y 17. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Obediencia. Un líder debe procurar esta cualidad, puesto que si lo hace, va a tener la bendición de Dios. En segundo lugar, el líder verdadero pone a otros primero. Versículo 3 de Josué 22 dice, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Obediencia, pero aquí se agrega algo más. Ellos, ¿a qué se habían dedicado y por qué no estaban ubicados en la tierra? Porque estaban ayudando a sus hermanos a que se pudieran instalar en la tierra. Ellos ponían a otros antes que a ellos mismos. El mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que tomó nuestro lugar en la cruz, muriendo por nosotros para darnos vida a nosotros. Y es el mismo ejemplo que nosotros debemos seguir. Un líder debe ser obediente, un testimonio de obediencia en su vida pasada. También, en segundo lugar, debe ser alguien que pone a los demás primero. Nunca busca lo suyo propio, sino lo de los demás, tal como lo hizo
nuestro Señor Jesucristo. Ellos dejaron su tierra, las tiendas que a ellos les correspondían, y fueron a ayudar. Y cuando era la conquista, ayudaban en la guerra con sus ejércitos a sus hermanos para poder pelear y conquistar la tierra. Un líder verdadero pone a otros primero. En tercer lugar, versículos 4 al 7, vamos a ver también que el líder verdadero tiene un compromiso presente de obediencia a Dios. ¿Por qué hacemos ese énfasis? Porque en los versículos 1 y 2 se destaca de los Gaditas y de los Rubenitas y de la media tribu de Manasés, que eran los últimos que faltaban en poseer efectivamente la tierra que les había sido ya repartida. Se destaca su historial de obediencia. Allá en el pasado, en la época de Moisés, eran obedientes, se comprometieron, pero ahora también tenemos que ser obedientes y en proyección hacia el futuro. Versículo 4 dice de Josué 22: Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Dónde está esto originalmente? En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy día nosotros, como hijos de Dios, todo esto que antes estaba escrito fuera, ahora ¿dónde Dios lo puso? En nuestro corazón. Ahora este amor de Dios ha sido puesto dentro de nosotros. Tenemos que amar a Dios. ¿Y cómo demostramos que amamos a Dios? En que obedecemos a Dios. Los que aman a Dios, ¿qué hacen? Obedecen. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es amar a Dios, obedecer. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero no obedezco su palabra, no me someto a ella, ¿qué estoy demostrando? Que no amo a Dios, que tengo una falta de sumisión a Dios y que tengo una falta gravísima de amor hacia Dios. Así que aquí podemos ver, en estos versículos 4 al 7, que el líder también, en tercer lugar, el líder verdadero, tiene un compromiso presente de obediencia a Dios. Y esto significa verdaderamente amar a Dios. Versículo 6, y bendiciéndolos Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. ¿Se fijan que ellos tomaron el compromiso? Porque se les dice, versículo 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Lo tomaron como compromiso? Sí, porque tomaron sus cosas y se fueron y se instalaron en la tierra. Tomaron el compromiso. Un líder verdadero toma un compromiso presente, continuo, de obediencia a Dios. Porque tenemos que dar el ejemplo. Los líderes verdaderos se comprometen a obedecer a Dios. Y esa es la manera en que demostramos que amamos a Dios. Versículo 7. También la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, más a la otra mitad dio a Josué, heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. ¿Tomaron el compromiso? Tomaron el compromiso, porque Josué los bendijo, ellos tomaron sus cosas, cruzaron el Jordán y fueron a instalarse a la tierra que se les había asignado. Así son los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos líderes de Dios. Se comprometen delante de Dios a obedecer a Dios en el presente. Recuerdan que hace unos capítulos atrás hubo algunas tribus que no habían tomado la tierra
que se les había asignado, ¿recuerdan? ¿Y cómo se les trató a ellos? ¿Como diligentes o como negligentes? Se les trató de negligentes. ¿Pero por qué a los de Manasés, a los rubenitas y a los gaditas, por qué no se les llama aquí negligentes? Porque ellos no habían tomado la tierra, porque ellos estaban ayudando a otros y por eso no se habían instalado. Habían guerreado por sus hermanos y estaban todavía ayudando a otros a que se instalaran. Por eso no se les dice negligentes. Los verdaderos siervos de Dios tienen un compromiso diligente de obedecer a Dios. Y finalmente, en esta noche, vamos a ver los versículos 8 y 9. El líder verdadero es generoso con los demás. Versículo 8, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Luego de toda esta guerra, se habían juntado muchos botines, ganado, riquezas, y se les dio su parte a ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Compartieron. Esta es una cualidad muy vital de un líder de Dios. Un líder de Dios no puede ser alguien que no sea generoso, alguien tacaño. Un líder debe ser generoso. Mire lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 46. ¿Cómo era la iglesia, la primera iglesia? Hechos 2, 46. ¿Cómo eran los hermanos? Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué pasa cuando la iglesia es una iglesia generosa, que comparte? ¿Qué añade Dios? Crecimiento también. Primera a los Corintios 10, 24, ¿qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuál es el sentir del cristianismo? Esto que leemos aquí. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y esto hicieron estos hombres. Y este es un buen principio para nosotros como líderes. El verdadero líder es generoso con los demás y está preocupado por los demás. Finalmente, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una cualidad cristiana, compartir, ser generoso, pensar en el otro, tal como lo hizo también nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo en todas estas cualidades que hemos visto. El Señor estaba sujeto al Padre Celestial, quien lo envió a este mundo para morir por nosotros, por nuestros pecados. El Señor Jesucristo siempre puso a los demás primero que a Él mismo, una obediencia perfecta, y su generosidad no tuvo límites, porque entregó todo lo que tenía, todo su ser. Y este es el ejemplo para nosotros en esta noche. Cualidades que un líder debe procurar para ser un verdadero líder de bendición en medio de la iglesia. Vimos en primer lugar que nuestro testimonio de obediencia debemos cuidarlo. Debemos tener un testimonio de obediencia. Siempre nosotros estamos construyendo pasado, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy día, el siguiente domingo va a ser pasado. La pregunta es, ¿cómo es nuestro testimonio? ¿Es de obediencia? En segundo lugar, el líder verdadero pone a otros primero. ¿Ponemos a los demás primero que a nosotros mismos? Como lo dice Pablo en Filipenses 2, ¿no? Que nadie busque lo suyo propio, sino lo de los otros, como el Señor Jesucristo lo hizo. En tercer lugar, vimos en esta noche que el líder verdadero tiene un compromiso presente de obediencia a Dios. Y en último lugar, el líder verdadero es generoso con los demás.
Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a que por medio de este ejemplo en el libro de Josué nosotros podamos ser cada vez más los líderes con cualidades bíblicas verdaderas para hacer de bendición para nuestra iglesia. Oremos.